¿Qué tal, Piumato? ¿Cómo le va? Bien, ¿Le sorprende que el gobierno les eche la culpa de tantas cosas? No, porque cuando las cosas no se hacen como se deben en el gobierno, tienen que buscar excusas para afuera, ¿no? Y otra cosa es tratar de negar los problemas y los reclamos de los trabajadores, haciéndolos responsables de otras situaciones y de otros sectores de la sociedad que no tienen representantes legítimos como para hacerse escuchar, fundamentalmente los sectores más marginales, ¿no? Siempre le pregunto a los que están con su sector, ¿ustedes saben por qué la presidenta se enojó con ustedes? Usted fue un hombre que apoyó al gobierno, votó leyes, y estuvo presente con militancia de apoyo al gobierno. Y yo creo que el gobierno cambió la política. Yo lo dije desde siempre, porque la historia de la Argentina, cuando desde un gobierno se ataca a un dirigente sindical representativo, no es porque haya problemas con ese dirigente, es porque las políticas que vienen van en contra de lo que ese dirigente representa. Si el dirigente no fuera representativo, no importa, porque se avanza, es decir, sobre los trabajadores sin el dirigente. Así que cuando al principio tus colegas todos hablaban de alguna cuestión como si hubiera una cuestión personal, nosotros nunca creímos. Si bien hay cuestiones personales en la política, cuando uno representa sectores, lo personal pasa a segundo plano. Puede ser que haya mayor facilidad de diálogo o no, pero en esto hay cuestiones políticas. Y las políticas que se dieron de ahí en más demostraron que el ajuste de este año, si yo caracterizo este año, fue el año del ajuste, ¿no? Por otros mecanismos, por otros métodos, no tradicionales, digamos, no es como era el ajuste en otro tiempo, pero acá han crecido las tarifas, se ha encorsetado a los salarios, porque por un lado el salario mínimo vital y móvil es absolutamente insuficiente, el salario de los jubilados también, hay muchísima gente precarizada, no registrada, se ha puesto como modelo a mostrar al mundo, a exportar el modelo productivo La Salada, que es el modelo sobre el trabajo esclavo, es evidentemente sobre el no salario. Y después, bueno, la discriminación de los trabajadores, del mínimo, de asignaciones familiares, que cada vez son, con los cambios que hubo este año, fue un ajuste, porque se dejó de considerar al trabajador y se pasó a considerar el ingreso del grupo familiar. Y finalmente tenemos el tema del mínimo no imponible, que no se actualizó, y prácticamente hoy de cada 4 trabajadores en blanco, 1 paga impuesto al trabajo, ¿no? Que es un disparate. Y si falta un poco más el tema de la ley, porque hasta ahora no había leyes que fueran en contra, no solo el Congreso no votó leyes que favorezcan a los trabajadores o que combatan el trabajo precarizado, leyes que son de la dictadura, que siguen vigentes en la Argentina, a pesar de haber cumplido 29 años de democracia, sino que votó una ley de ART que va en contra de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de la jurisprudencia de la Corte, de la Constitución Nacional, es decir, que es peor que la ley de ART que se votó en el año 94. ¿Cuándo usted diría que se produjo ese cambio de gobierno, Piumato? Y yo creo que después de la muerte de Néstor Kirchner se empezó a sentir. Es decir, ahí nosotros lo sentimos doble. Primero se cortó la fluidez del diálogo y empezaron las medidas. Yo no hago futurología que hubiera pasado si hubiera estado vivo, pero por lo menos la discusión hubiera sido distinta, porque se hablaba todo, ahora se ejecuta, no hay diálogo. Es decir, esta CGT desde el 6 de septiembre del año pasado que no dialoga con el gobierno, con ningún representante. Y entonces, ¿cómo uno puede ser? Uno reclama. Nosotros este año, porque además nosotros no nos quedamos en el reclamo, este año la CGT generó un hecho muy importante que fue debatir, discutir y aprobar 21 puntos, un programa, casi un programa, la visión que tenemos de la Argentina. ¿Que se lo llevaron a la presidenta? ¿Les contestaron? En todos los puntos. No, y nosotros lo estamos debatiendo con sectores de la sociedad, lo estamos debatiendo en las provincias, lo estamos debatiendo con muchos, porque con algunos coincidimos más, con otros menos, pero por lo menos este es el país que queremos, la patria que nos merecemos, decimos nosotros. Pero con el gobierno no se puede debatir eso. Entonces, si uno tiene que contestar en lugar de discutir los problemas en serio, o en lugar de discutir qué país queremos los argentinos, vamos a tener que contestar las acusaciones infundadas, las calumnias que se hacen sobre actitudes que no tienen asidero, ni tienen pruebas, ni tienen nada. Bueno, nos vamos al barro y creo que perdemos todo. Nosotros no vamos a caer en esa. Si bien Moyano y Micheli contestaron en su momento
y después Moyano hizo una denuncia frente a estas últimas acusaciones de que la CGT o los camioneros, el ATE de Micheli, creo que también hasta le echaron la culpa al gremio de comercio en Río Negro, que los dirigentes sindicales son los que fomentaron estos saqueos, ¿no? Ahora, y a la CGT oficialista, ¿usted cómo la ve? ¿Tienen algún tipo de diálogo, aunque sea subterráneo? Digamos, ¿con qué sustento lo ve en el contexto de esta situación económica para el trabajador compleja? Yo veo que cuando dan respuesta a los trabajadores, el 20 de noviembre fue un llamado de atención que hicieron los trabajadores. Ahí pararon todos los trabajadores, no solo de los gremios que convocaban. Yo creo que cuando un dirigente, y hubo dirigentes que están con el gobierno, que además hicieron carnerismo militante, como yo digo, pues llamaron a no parar, y su propia gente paró. Yo no sé con qué cara esos dirigentes se ponen ante sus afiliados. Hubo sí, cuando fue estas acusaciones infundadas, llamó, estábamos todos delante, estábamos en la CGT, llamó Antonio Caló llamó porque para dijo que no después. Bueno, eso es lo que no entiendo, pero yo se iba a preguntar apenas esto. yo tuiteé y fue tal, tuiteé una parte. Mire, se lo iba a preguntar porque efectivamente fue entre un tema. peronistas tenemos que decir así, lo de esperar. Nosotros agradecimos el gesto y después dijo, bueno, el año que empieza es un año nuevo, ya nos sentaremos a conversar. ¿Ese fue el tono de la conversación? Ese fue el tono de la conversación. ¿Y por qué después el de mentira? Más lo llamó a Venegas y Venegas le pasó el teléfono a Moyano. Y pues, eso es lo que no entendemos. Me imagino que es lo que pasa siempre. Algún del gobierno lo apuraron, lo apretaron y salió a desmentir. Con lo cual queda peor él, peor que el gobierno, porque tuvo un buen gesto. ¿Qué problema hay? Si es verdad, ¿cómo se va a prender en algo? Y salir a desmentir algo que fue público, creo que no habla bien de él. Lo que había sido un buen gesto se le vuelve en contra, porque yo creo que esa desmentida, yo personalmente lo llamé a Caló cuando fue ese exabrupto del senador Fernández con el tema contra Bandor, para atacarlo a Moyano, ignorando que Bandor es un dirigente de la UOM. Y además la agrupación... Y la agrupación que preside Caló es la Bandor, así que yo lo llamé a solidarizarme con él y todo. Él dijo, charlemos, no nos ataquemos. Yo creo que en ese mismo sentido él hizo la llamada, así que a mí me sorprende que se haya decidido. Bueno, es importante lo que nos dice como dato, porque esto iba a ser pero éramos 20 dirigentes, no estábamos... ¿Usted intuye un año social y económico complejo el que viene? Y yo creo que sí. Si la actitud del gobierno es seguir sin dando respuestas, esto tiende a ponerse peor. El gobierno quiere paritarias con no más del 20%. ¿Usted lo ve factible? No. Nosotros la paritaria tiene que ser en función de la expectativa inflacionaria. Uno no ve una política antiinflacionaria del gobierno seria como para poder freno. Y nadie puede decir que los salarios son la razón de ser de la inflación. Así que pergeñar eso del 20 y 20 y 20, yo creo que hoy lo que se está haciendo es un ajuste sobre los salarios de los trabajadores usando dos tenazas, la inflación y el mínimo no imponible, ¿no? Ahí se comprime y obviamente los que quedan por debajo quedan absolutamente expuestos. Acá el empleo ha caído, ha crecido el empleo precario, hay situaciones. Hoy con Gustavo Vera de la Alameda hicimos un acto frente a un taller en la ciudad de Buenos Aires, el interior, todo, están pululando el trabajo clandestino. Y vuelvo a repetir, si el gobierno le da entidad y a los empresarios ese trabajo los lleva y los pone en los actos oficiales y en las misiones oficiales al exterior, es un signo, porque eso es una violación a los derechos humanos. Yo decía frente a uno de esos talleres que era como estar frente a un campo de concentración. En la época de la dictadura mataban a los militantes o los torturaban, la mayoría desaparecía, y ahora los torturan también, les quitan la libertad a trabajadores que los explotan de una manera. Y vos fijate que, y esto me parece que el gobierno no lo ve, porque no hay una postura activa hacia el trabajo esclavo. Y la reacción de los vecinos
porque fue una marcha de mucha gente, de cooperativas y todo, porque ese lugar ya fue denunciado, fue allanado y todo, y va a juicio oral el año que viene. Y vos fíjate la impunidad que hay, que este hombre volvió a reabrir, a pesar de que va a ir un juicio oral, sentido de impunidad que volvió a reabrir su taller y está explotando otra gente. Bueno, la reacción de los vecinos fue bárbara porque hasta nos decían otros talleres clandestinos que había en la zona. Y estamos hablando Parque Avellaneda, claro, ¿no? Digamos. Pío Mato, usted como hombre del peronismo, ¿qué piensa de la Cámpora? Yo pienso que perdieron en parte, digamos. La militancia se juega por un ideal, ¿no? Yo lo conozco a muchos de los principales dirigentes de la Cámpora, he compartido comidas cuando no tenían los cargos. Algunos sí decían siempre que se quejaban de Kirchner, que no le daba espacio de poder para tener cargos. Yo pensaba que era como una cuestión meramente de tener espacio en un lugar, ¿no? Pero yo creo que, y viendo los barrios donde están, que ellos no generan, no son peronistas en el sentido de que no conciben la política como generación de organización popular, sino ellos se organizan es un aparato que se organiza para controlar espacios, que no es lo mismo que organizar al pueblo desde sus lugares, ¿no? Y me parece que están con muchísimo poder económico y usan ese poder económico olvidándose de las privaciones que tienen muchísimos argentinos. Creo que compararlo, yo siempre digo, compararlo a la Cámpora con la juventud de los 70 es faltarle al respeto a la juventud de los 70, porque aquellos malos bien equivocados o no, daban la vida. Muchos de estos, desgraciadamente, se llenan los bolsillos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que demonizarlos, pero realmente no me parece que sean una herramienta de cambio. Más que parecidos a la juventud peronista de los 70, son parecidos a la coordinadora radical de los 80, ¿no? Yo lo veo así. La última. Hoy no eran así, muchos yo los conozco, no eran así. La última, ¿el año que viene piensa que el gobierno va por la reelección? Yo no sé, yo creo que ellos quieren... Hoy la presidenta dio a entender que podía surgir un tapado. Yo no creo que haya condiciones, ¿no? Yo no creo que haya condiciones. Yo creo que el gobierno va a tratar de seguir o condicionar al que viene. Yo hay muchas cosas que me da la sensación como que están... Este afán de controlar la justicia es como cubrirse las espaldas, ¿no? Ya están pensando, digamos, un plan B. A mí me preocupan muchas cosas porque cuando uno dice me voy y da la sensación que puede plantearse un tema de tierra arrasada para lo que le llega al que viene, eso me preocupa. Y uno ve el accionar que hay en un montón de cuestiones que son estratégicas para el país. Eso hace un proyecto de país, como es un plan estratégico de lo que pasa con la energía, lo que pasa con la minería, con el petróleo, con la pesca, con cosas que son con el empleo, es decir, con la dignidad social, digamos, con la reconstrucción. Porque acá se habla de la educación, aumentó el porcentaje de educación, pero hoy, ¿para qué proyecto de país estamos educando? ¿Cuál es el perfil estratégico de producción industrial? ¿En qué cosas nos vamos a distinguir o vamos a desarrollar? Hoy no se discute eso en la Argentina. Y si un gobierno que se dice nacional y popular, tendría que estar planteando ejes centrales de debate para que todos podamos opinar y coincidir. Acá parece que todo se hace, de golpe aparece una medida y eso es de un plan que no sé quién lo conoce, algún iluminado. Pero eso el desafío nuestro es discutir con la gente qué país queremos, porque yo creo que estamos en una oportunidad irrepetible de la Argentina. Siempre todos hablan acá, uy, la crisis del mundo que se nos cae encima. Mentira. Los peronistas sabemos, porque lo decía Perón, que cuando los países centrales están en crisis, a países como el nuestro son oportunidades, no son crisis. Es todo al revés. Y fijemos cómo está creciendo el resto de América Latina en todos estos años. Lo que pasa con China, lo que pasa con la India. Entonces la crisis está en un grupo de países, importantes ellos, pero no hacen a la realidad general. Así que yo me parece que estamos perdiendo la oportunidad de debatir y esto no es para siempre, porque cuando cierre, digamos, el esquema de esos países centrales, otra vez es como pasó cuando cayó Napoleón en el 16. Se dice, viene la Armada y vienen a reconquistar la colonia, ¿no? Y viendo que en la Argentina, por un lado está el ajuste, y que los que más ganaron este año fueron los bancos, es decir, la especulación financiera, uno dice,
algo lo están dando en esta Argentina, ¿no? Pimato, muchas gracias. De nada, contrario. Ya venimos.